Aleluya. En la iglesia la gloria es para Él. Me gustaría que antes de entregarle al pastor, contá un poquito, Fiore, lo que vos soñaste esta noche. La pastora Fiore estuvo soñando toda la noche conmigo, con la iglesia. Y a mí me gustaría que ustedes puedan escuchar algo tremendo que ella soñaba. Y ustedes saben mejor que nadie que muchos de la iglesia, pastores, gente de nuestra iglesia, gente que viene, nos traen visiones o sueños como lo que ella va a contar ahora. Y creemos que algo poderoso se está por cumplir. Amén. Dios te bendiga, Fiore. Contanos un poquito. Bueno, primero que cuando llegamos anoche la pastora nos dijo, bueno, van a participar en la reunión, todo. Yo siempre que tengo una tarea para hacer, bueno, oro mucho al Señor porque lo hago con mucho temor también del Señor. Y le decía hoy a la pastora Anita, no me dejaste dormir porque estuve toda la noche soñando, pensando en el culto de hoy, pensando en la reunión. Y bueno, y soñaba que, le decía a Ana que estábamos en un lugar que ella me mandaba a buscar y de repente veníamos a un lugar que era enorme, enorme. Era un salón y cuando entrábamos estaba la mesa dispuesta para comer y nos estaban esperando. Volví a dormirme y volví a soñar lo mismo, pero era un lugar, le decía al pastor, que en todo era un salón grande, grandísimo y repleto de gente esperándonos también. Así que bueno, que el Señor nos ayude a poder creer al Señor y confiar y trabajar también, ¿no? Poner las manos, como decía la canción esa que cantamos, ponernos en marcha y preparar nuestras vidas. Sin duda que vienen desafíos de parte del Señor para la iglesia de General Belgrano, pero también van a venir los recursos materiales, físicos y espirituales también, y donde Dios va a manifestarse sin duda en un tiempo dándole lo que tanto anhelan. Un ensanche en lo material, quizás en lo espiritual vamos bomba. Vamos bien, como quizás en algunos lugares no es así, pero que el Señor nos ayude también y les ayude a ustedes a creer, a confiar y a esperar, porque Dios tiene preparado. Ella tiene el lugar, porque yo soñaba que el lugar estaba preparado, había mucha gente y sin duda Dios quiere manifestarse también en la iglesia del Señor, aquí en la ciudad de General Belgrano, y creyendo por lo que Dios va a hacer. Por lo que Él ya tiene para cada uno y lo que tiene para la iglesia también, porque Él ya lo tiene, ya lo tiene. Amén, que el Señor les bendiga. Voy a darle un fuerte aplauso al Señor. Es el tercer pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Es el tercer pastor que nos habla algo similar. 2 pastores y ahora Fiorella. Y bueno, el hermano Luis, el esposo de Estelita, nos contó una visión que tuvo en el templo acá. También algo muy parecido a lo que decía la pastora Fiorella. Y muchos han tenido visiones como esa. Estamos orando por el gran avivamiento. Amén. El avivamiento viene de todas las formas. Y Él es poderoso. Amén. Amén. Y el avivamiento empieza por mí. Diga usted, el avivamiento empieza por mí. No podemos esperar que pase en otro lado. Tiene que empezar por mí. Y por cada uno de nosotros. Vamos a darle lugar al pastor César, que él pueda compartirnos con libertad la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en tu corazón. César, es una alegría poder tenerte. Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por esta tarde preciosa, que ya estamos siendo bendecidos desde el momento en que entramos a este lugar. Sentimos una poderosa unción de hermanos anhelando la presencia del Señor, y es hermoso poder estar aquí en este fervor que hay, en esta calidez del Espíritu que hay. Cuando entré al templo vi llamas de fuego por todos lados, vi llamas encendidas, y le doy gloria a Dios por eso. Amén. Gloria al Señor por la obra
en este lugar muy preciosa, que no solamente es de bendición para ustedes que están aquí, sino para muchos que estamos también haciendo la obra del Señor, y necesitamos ese fuego, ese fervor también, amén. Necesitamos esa presencia de Dios, que se avive el fuego, como le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo, un buen consejo. Bueno, yo estoy muy bendecido de estar aquí, con primero los siervos del Señor y su familia, con ustedes también, conocer esta obra aquí, agradecido al Señor también, bueno, por el pastor Carlos Cabrera, su esposa, que han sido de mucha bendición para nosotros también. Siempre desde que los conocimos, llevamos el movimiento, siempre han sido de tremenda bendición, tanto en las predicaciones, en la palabra, en su ministerio, pero también hemos tenido la oportunidad de conocerles más de cerca, hemos estado con ellos compartiendo en este tiempo que, bueno, que el pastor es prevístero zonal del lugar donde estamos allí, en Neuquén, pero también de otras zonas. Así que nos dio el Señor esa oportunidad de conocerle más cerca al pastor, que es como un padre. Y bueno, le damos muchas gracias a Dios por toda la familia espiritual que tenemos, por cada uno de los prevísteros, cada uno de los siervos del Señor, y cada una de las personas que están al lado nuestro, y también, por supuesto, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que es, amén, el autor de todas las cosas, que su sangre nos compró. Y también damos gracias por nuestra casa, por la pastora Selva, una gran mentora, una gran discipuladora, una mujer de Dios tremenda, que nos ha sido de inspiración. Ella es marcha en el Señor, no se achica para nada, pisa fuerte, donde se planta la pastora, se planta ahí creerle al Señor, y tiene mucha fuerza en el Señor. Y Dios ha hecho eso con su vida, así que le damos gracias a Dios por la pastora que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor, les daré pastores conforme a ciencia e inteligencia. Él nos va a dar personas, siervos del Señor, que nos van a instruir, nos van a enseñar. El Señor tiene para nosotros. ¿Le dan gracias a Dios por sus pastores? Amén. Gloria al Señor. Dele gracias al Señor. También gracias por Josué, nuestro amigo que está allí también. No sé si hoy estará viendo esta transmisión, pero le mandamos el saludo a nuestro querido amigo, hermano Josué, a la pastora Selva, a todo el equipo que está allí, que bueno, nosotros también tenemos que volver para trabajar junto a la sierva del Señor, pero bueno, es una gran bendición y estamos agradecidos a Dios por la vida de su sierva también, amén, a la cual honramos. Queremos ser fiel a la sierva del Señor, porque es parte de la fidelidad a Dios, amén. Ser fiel a Dios también requiere ser fiel a los siervos de Dios, ¿no? Dice su palabra que honramos, que creamos al Señor y también le creamos a sus profetas y seremos bendecidos, amén. Y puedo decir de la pastora que es una fiel profeta del Señor, una sierva de Dios con todas las letras, a las cuales estamos muy contentos de apoyar, de estar con ella, de poder haber discipulado con ella, y todavía seguimos aprendiendo, amén. Así que, y tiene para rato también, amén. Gloria al Señor. Ella dice que va a vivir hasta los 105, 106 años, así que dice, no se van a deshacer tan fácil de mí, y le decimos gracias al Señor, amén, por esa sierva tremenda. Así que bueno, le damos gracias a Dios en esta noche preciosa de tanta bendición. Vamos a compartir también esto. Nos habla un poco, ¿no? Qué importante es ser buenos hijos, ser buenos creyentes, ser buenos discípulos, porque eso habla bien de nosotros, habla bien de nuestros padres, amén. ¿Sí? Si nosotros somos buenos discípulos, somos buenos obreros, eso habla bien de nuestros padres. Hoy vamos a mirar esta palabra que estaba mirando el otro día en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, ¿sí? Donde dice que Samuel unge a David, ahí, amén. Hay un hijo que hace quedar bien a su padre, amén. ¿Quién es? David, un siervo de Dios, en lo oculto, pero grande en el Señor, amén. Y en esta noche quiero animarte a decirte que lo que desecha el hombre, Dios lo toma en sus manos para hacer algo útil y precioso, amén. Y como dice la palabra del Señor, lo vil y desechado de la sociedad,
el Señor puede hacer grandes cosas con alguien que se pone en las manos del Señor. ¿Cuánto dice el Señor? Ayúdame a ponerme en tus manos. Amén. Sí, gloria al Señor, le damos, porque el Señor puede hacer cosas grandes, maravillosas en medio de este tiempo, y eso es lo que pueden creer un poco la iglesia, es un poco lo que pasó con David, es la cueva de Adulam, aquella cueva donde van a venir muchos, y dice que con David se juntaban los endeudados, los afligidos, los que estaban mal, pero dice que eso que estaba en David era como, por así decirlo, contagioso, ¿no? Había algo tan grande en David, una unción, su copa estaba rebosando de tal manera que salpicaba para todos los costados. Que el Señor nos ayude a que nuestra copa esté rebosando tanto de la palabra, de la unción, que puedan venir los que están endeudados, los que están medio como mal, pero puedan salir victoriosos. Amén. Gloria al Señor. Y siervos de Dios para predicar, para enseñar y para prepararnos hasta la venida del Señor, ¿no? A ver, en la unidad de la palabra del Señor, ¿no? Mirando la palabra del Señor en la unidad, ser siervos fieles, no por un tiempo estar bien. No, yo me acuerdo que 3, 4 meses estuve bien y salí de tal cosa, y no, sino para salir, arrancar y hasta que nos venga a buscar el Señor. Amén. Gracias, hermano. Qué atentos que son las discípulas acá, son como rayos, Ayer nos llevaba una discípula en moto, iba en la moto, no podía seguir el rastro, iba ahí mirando atentamente. Gloria al Señor por los discípulos que van como rayos, como dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer, dar lectura en esta noche y que el Señor nos ayude. Esto también habla también de discipulado, hermano, de temas muy importantes que para la familia del movimiento son sumamente importantes, ¿no es cierto? Así que vamos a darle lectura en esta noche y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder escuchar y recibir lo que tiene preparado. Sin duda en este lugar hay una unción hermosa desde el principio. Yo ayer cuando llegué ya sentía la presencia de Dios, el espíritu de adoración que hay en este lugar. Es un espíritu de victoria, de libertad. Es hermoso. Amén. Gloria al Señor. Y como le digo, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas, porque eso es lo que Él tiene preparado para sus hijos, cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Son las que tiene preparado el Señor. Pero dice, Samuel unge a David. Y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad se salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y dijo, tampoco a ese ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y él hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos,
de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Oh Señor, podemos tomar nuestro asiento y en esta noche compartir esta palabra. Amén, tan preciosa palabra, como le decía. Bueno, todos quizás tenemos que conocer el contexto un poco, pero saber de que Saúl había sido desechado por Dios, ¿no? Que el Señor nos ayude a que ninguno de nosotros seamos desechados por Dios, ¿no? Ayúdanos, Padre amado, a calificar, dicen en la palabra, presentarnos como un obrero aprobado. ¿Cuántos le dicen, Señor, ayúdame? Quiero ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Señor amado, que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Ayúdanos, Padre amado. Amén. Gloria al Señor. Pero dice la palabra tan preciosa, ve y úngeme al que yo te voy a decir. Y bueno, Samuel era un hombre, un siervo de Dios, un profeta de Dios. Un hombre que la Biblia nos enseña que ninguna de las palabras que decía Samuel caían en tierra. Todas eran palabras de Dios. Él no venía a vender cualquier verdura, ¿no? Él venía con una palabra, si venía, venía con una palabra de Dios. Amén. Hoy sabemos que hay muchas personas que profetizan en el nombre del Señor, pero no todas son palabras de Dios. Este hombre era un hombre realmente un siervo de Dios, que creció en la presencia del Señor. Y este hombre tenía una palabra de verdad. Tiene una palabra del Señor, ¿sí? De ahí es cuando Dios le dice, ve a la casa de Isaí. Qué honrado se debe haber sentido Isaí, ¿no? Porque el profeta, una persona que también tenía la función de juez, de alguna manera, que era muy importante esa función, que ya venía de antes, ¿no? Juzgando a los jueces, del tiempo de los jueces. Y este hombre de Dios también era profeta, juez y sacerdote a la vez, porque hacía sacrificios. Así que era un hombre muy importante. Samuel era una persona muy importante y llegó a la casa de Isaí. Y qué hermoso que es, ¿no? Samuel tenía como un pesar por Saúl. Se agradó de Saúl, algo vio en él, ¿no? Quizás su porte de guerra, su parecer, no sé. Pero en un principio Saúl fue un ungido de Dios. Y luego el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Todo eso lo estuvimos leyendo, ¿sí? Qué importante que es, después, luego más adelante también, que el Señor nos ayude, David no se atrevió a tocar al ungido del Señor. Amén. Y eso nos habla a nosotros como cristianos que tenemos que ser cuidadosos de no hablar, de no ponernos en contra de los ungidos de Dios. Mire que si nosotros podemos mirarlo bíblicamente, Saúl quedó medio, tocate un tango, como dicen en Buenos Aires, quedó medio loquito, quedó, ese de que actuó con locura, o sea, él locamente has hecho, le dice, ¿no? Samuel le dice, locamente has hecho. Y después dice que venía un espíritu y de repente, qué sé yo, estaban hablando, estaba David tocando lo más bien, dejado de tocar, estaba afinando la guitarra, se agachaba y cuando de repente se iba a agachar, ¡pah! Una lanza que se le clavaba en el medio de la pared. Estaba mal. Sin embargo, hermanos, por la sabiduría que Dios le dio a David, él sabía que a los ungidos de Dios, a las personas que son ungidas por el Señor, no se les toca, ni se habla mal, ni tenemos que ponernos en contra. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser sabios como hijos del Señor, cuando son siervos del Señor, cuando nosotros hay un pastor, una pastora, son todos ungidos del Señor. Amén. Son personas que Dios tomó para una tarea determinada. En este caso, Saúl fue desechado, ¿sí? Pero David no se atrevió
a levantarse en contra de él. Tuvo temor santo, en un momento cortó un pedacito de su manto para mostrar, pero sabe que ese manto ahí que él cortó, ¿qué dice? Que la unción muchas veces queda impregnada, ¿no? En la ropa, en los mantos, el manto cuando tiró Elías su manto, ¿no? Así estaba la unción, ¿o no? En el manto de Elías, y dice que le tomó temor santo. Amén. Que el Señor nos ayude a ser temerosos de los siervos del Señor. Son personas ungidas por Dios, como lo fue Saúl. Y bueno, nosotros vemos lo mal que le fue a Simei cuando él luego habló mal de David, que había pecado y todo, ¿no? Dice que empezó a hablar mal de David y empezó a decir cosas, pero después le fue mal. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy respetuosos con los siervos y siervas del Señor, entre siervos del Señor también. Todo debemos ser muy respetuosos de cada siervo, de cada sierva del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y bueno, y este Samuel tenía una cierta inclinación por Saúl. Dice que lloró toda la noche, clamando, intercediendo. Por favor, Señor, ten misericordia. Pero lo de Dios era determinante. Era determinante la decisión de Dios de haber desechado a Saúl. También hubieron algunas otras cosas más que hizo que no fueron acertadas para nada. Pero dice, ahora vete a la casa de Isaí a ofrecer sacrificios, hace todo lo que la Biblia nos estaba narrando, y aconteció que cuando vieron que él vio a Eliab, y dijo, de cierto, acá está el ungido del Señor. Lo vio. ¿Y qué le engañó a este hombre, un fiel profeta de Dios? Le engañaron sus ojos. Amén. La apariencia. ¿Por qué? Porque este hombre, como dice la Biblia, que era de gran estatura, o sea que se puede pensar de que era el más alto de la familia, ¿sí? Y la Biblia nos enseña de que Saúl era una persona que descuellaba, o sea, Saúl tenía propiedades de guerra, si bien era de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, pero era un hombre alto, ¿sí? Tenía en su porte, tenía un porte de guerra, ¿no? De una persona de altura, de estatura, de buen porte, ¿sí? Imponente, ¿sí? No era como David, que era como un cusquito, una cosa así más o menos, David era como un cusquito, cuando se rió Goliat, era chiquitito, dice que soy yo un perro para que vengas con palo, para que vengas con tantas cosas, pero dice aquí, aleluya, que cuando lo vio, su corazón y su vista le engañaron. Amén. Dijo, acá está, pero la fiel voz del Espíritu Santo dice una enseñanza muy linda y muy hermosa que nos queda para hoy a cada uno de nosotros. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. No lo tengo en cuenta, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Jehová mira el corazón. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor está mirando corazones en este tiempo, ¿sí? Él está mirando el corazón de su pueblo que le adora, que le alaba, que le sirve, ¿sí? Como nos dice la Biblia en Proverbios, sobre toda cosa guardada, ¿qué debe guardar? Tu corazón, ¿sí? En servirle con un corazón sano, con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón que no tenga enojo, con un corazón que no guarde rencor, ¿sí? Que se purifique de todas las cosas. Sea un corazón que está mirando el Señor. Dice la palabra que el corazón de David es un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria al Señor, misericordioso, amoroso, tenía la vista, veía como el Señor, ¿no? Veía de una manera distinta, ¿sí? Capaz que usted va a ver y va a decir, no, el pastor, ¿por qué mira así? Porque, bueno, tiene la mirada distinta,
Muchos tienen el corazón de pastor, ¿sí? Por eso es importante tener, mire qué importante que David no era cualquier cosa, era un pastor de ovejas. Qué importante acá entender de que Dios ama, ¿no? Él ya tenía esa actividad de apacentar ovejas, qué tremendo que es, Pero bueno, Dios no mira lo de afuera. A mí me pasó cuando yo entré al discipulado, realmente me comparaba con mis compañeros y veía que no había actitudes en mí, porque ellos sabían hacer de todo, ¿sí? Y yo no sabía hacer nada más que tocar música, pero era lo único, pero no sabía construir, no sabía pegar un ladrillo, no sabía, todo por misericordia, buscando al Señor. Tuve que ponerme ahí en la brecha, buscar al Señor, que el Señor me ayude, que el Señor me dé la gracia para estar en el discipulado, una persona acostumbrada en la casa de sus padres, que le planchaban la ropa, tenía todo listo ahí en las estanterías, me levantaba a las 12, Era docente por partida doble, porque trabajaba como maestro de música, pero también me levantaba a las 12, Tenía a la 1, daba clase y yo a las 12 me estaba levantando, ¿vio? Cómo son las cosas, Pero cuando llegué al Señor eso cambió. Y vaya que me hizo trabajar el Señor en el discipulado de una manera tremenda, no parábamos, Al principio me costó mucho, a las 4 de la mañana, levantarnos a hacer el pan, la torta frita, y me costaba un montón, Costaba toda esa preparación tan hermosa que hemos tenido de la parte del discipulado, que no me arrepiento de haber hecho, que volvería a hacer, que realmente es de mucha bendición prepararse, y una mamá que no sabía qué eran las cosas de Dios y que se le fue a preguntarle a la pastora, a increparla, ¿qué es lo que le hizo a mi hijo? Que se quiere venir acá a vivir y está, encima yo, una confesión, medio crotito salía, porque claro, imagínese que al no me lavaba la ropa, no me quedaba muy bien. A veces yo me salía en chancleta a vender, en bermudas, chancleta, y claro, me veían en la calle y decían, parece que cayó en la ruina, Y claro, pero era por falta de aprender a cuidar la imagen, y después fui aprendiendo a cuidar, ¿sí? La imagen de cómo íbamos a salir a vender, ¿sí? Me acuerdo que antes no había lavarropa, como ahora veo que a veces los discipulados hay lavarropa, ¿no? Que era poner un balde de 20, ponerle jabón, hacerle un poco así con la mano, y esa era la lavada de ropa, ¿vio? Y después, en ese tiempo, mi compañera se reía porque tendíamos las camisas y todos teníamos colgado acá el cordel marcado. Como planchábamos nos quedaba mal o no planchábamos, entonces salíamos y dice, uy, qué lindo que te dio el cordel planchado, decía. En ese tiempo mi compañera de discipulado, Fiorella, y decía un día, ¿vos tocás el piano o tocás el acordeón a piano? No, yo toco el piano, no, por la camisa, dice que era un acordeón, ¿no? Había quedado. Así que, pero bueno, que el Señor nos ayude, amén, porque el Señor nos va preparando en la obra del Señor, nos va adiestrando, amén, con su ayuda, y bueno, nos va ayudando a que en su presencia podamos ir aprendiendo a manejarnos, a hacer el trabajo, a hacer todo lo que viene a la mano, a trabajar en escuelitas, a trabajar, tocar en la música, a tocar en la alabanza, a predicar su palabra. Él lo va ayudando, amén. Sobre todo cuando buscamos la ayuda del Espíritu Santo, amén. Tenemos que ir mucho a la palabra y pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, que sea Él el que nos unja para todo lo que hagamos, Si hacemos un pan, si hacemos torta frita, si hacemos una venta, si vamos a hacer texto de escuelita. A veces nosotros nos quedamos con el que yo no lo puedo hacer, ¿no? Y nos quedamos con eso de que yo no tengo gracia, no tengo capacidad, no tengo la gracia para hacerlo, pero ¿sabe qué, hermano? Dios nos quiere capacitar, amén. Por eso en esta noche veíamos esta palabra, que el Espíritu Santo es el capacitador de la iglesia,
Amén. Es el que te capacita, ¿sí? Tienes que tomarlo, recibirlo, recibirlo para tu vida. ¿Para qué los va a preparar? Los va a ungir para justamente cumplir esa gran comisión que es parte de lo que está poniendo el Señor en el corazón de los siervos del que está en este lugar, llenar la tierra de la gloria del Señor. Amén. Y dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo es esto? A través de todos estos trabajos. La escuela bíblica. Hoy hablábamos, bueno, gracias Señor por los comedores y todo, pero no hay cosa mejor que podamos hacer que impartirle la palabra del Señor a los niños. Amén, porque sabemos que la escuela bíblica es el brazo extensor de la iglesia. ¿Cómo ganamos a la familia? A través de la escuelita, a través de la evangelización. Capaz que mientras unos hermanos están haciendo escuela bíblica en una plaza, otros están entregando tratados. Y otros están orando por los enfermos. Y hay que seguir en esta línea, hermanos, porque Dios lo va a sorprender. Yo no sé lo que puede hacer el Señor, pero sigan orando, sigan buscando, porque la palabra del Señor nos dice que aquel que pide recibirá, aquel que busca hallará, y aquel que llama se le abrirá. Y ustedes están pidiendo, están buscando y están llamando, y el Señor lo va a hacer. Lo dijo el Señor y es un principio de la regla de oro del Señor. Amén. Así que el Señor lo va a sorprender con grandes cosas. Amén. De grandes cosas lo va a sorprender. Por eso síganse capacitando en el Señor. Ahora, hermano, cuando yo salí a la obra, en un momento le contábamos a los pastores que yo no, como le digo, no sabía hacer obra material y me tuve que largar ahí. Así que me puse a hacer un pequeño lugar para guardar herramientas con pallet. Y mi suegro es muy habilidoso y él hizo su casa con pallet, pero a él le quedó hermoso, es una cosa maravillosa. Entonces yo me inspiré en eso y me puse a hacer como un lugar para guardar herramientas con pallet. Entonces lo empecé a hacer y había un viento bárbaro, así que cuando iba en ese lugar, cuando sopla el viento es con todo, así que pegaba un clavo, esperaba que pasara el viento, otro clavo más, y así empecé a hacer, ¿no? A un lugar, y un día va mi esposa y me dice, qué bueno que está. Yo digo, para que mi esposa diga que algo está bueno, porque no es muy de andar diciendo, esto está bueno, está. Entonces digo, sí, bueno, me dice, yo me vendría a vivir acá. Y yo digo, no, estás mal, ¿cómo vas a hacer? Y me quedé orando al Señor hasta que un día mi cuñado vino y me dice, es constructor, qué bueno que está esto, cómo te quedó muy bien. Entonces lo tocaba, está muy firme, ¿por qué no te venís acá? Y ahí me enganchó con eso, me dice, porque de esa manera podés avanzar con la obra material, viniéndote acá, porque no pagarías alquiler y ese alquiler lo estarías poniendo en materiales. Ahí estuvo vivo, como me habló, y me enganchó con eso. Así que bueno, ahí nos fuimos a vivir, a esa casita hecha con pallet, y mi mamá me decía las palabras de aliento, me decía, hijo, se te va a caer esa casa encima de la cabeza, me decía, gloria a Dios. Así que, pero bueno, como dice el coro, la casa no cayó. Así que bueno, pero hermanos queridos, el Señor nos ayuda. Cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, muchas veces es decir, Señor, no tengo mucho, Señor, no sé mucho, Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, ayúdame, ¿sí? No es de los aparentes, de los que pintan, que ¿vio cuando usted, no sé si le ha pasado de alguien no dar 2 pesos por alguien? Una persona decir, no doy, sí que no doy 2 pesos por esta persona, pero de repente esa persona se pone en Dios, y aunque uno a veces piensa, y de repente la ve que va creciendo, y de repente encuentra de que Dios hizo algo, esa persona que aparentemente, en su apariencia, no era una persona, y a veces también a otras personas le ponemos toda la ficha, decimos, va ahí, de repente en algún momento, es porque Dios es un Dios que mira el corazón, amén. Dios mira el corazón de sus hijos, de sus siervos, y bueno, nos ayuda a hacer la obra del Señor, a permanecer, porque no es nada fácil hacer la obra del Señor,
pero con el Señor todo es posible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria al Señor. Así que, mire hermano, qué cosa tan tremenda que dice que lo vio. Bueno, empezaron a pasar el desfile de todos los hermanos de David, ¿sí? Y de repente, ni Isaí sabía que tenía un hijo más. De tal manera que le tiene que preguntar. ¿Y qué le dice? ¿Tenés algún hijo más? Dios me habló. Yo sé que Dios habla. Cuando Dios me habla es certero. Pero acá ya pasaron todos tus hijos y no hay ninguno de los que sea. Dios no me ha dicho que ninguno de estos es el escogido de Dios. Donde tengo que derramar el aceite porque va a ser ungido como rey, como aquella persona que yo elegí. Entonces nos dice la palabra del Señor. Ah, sí, tengo uno allá cuidando los chivos, cuidando las ovejas. No sé, ¿cómo se llamaba? David. Sí. Ah, bueno, para un poquito. Hasta que no venga David, hasta que no venga este joven, este adolescente, sí, lo que David sería más o menos un adolescente, un joven, ahí estaría, entre niño, joven, adolescente, dice, hasta que no venga, no vamos a comer. Pero mire, hermano, qué cosa, ¿no? Porque hasta su propio padre lo tenía como olvidado. ¿Y qué dice la palabra del Señor con eso? Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Amén. Así que, hermano, muchas veces es mejor ser desechado de los hombres, pero escogido por Dios. Amén. Gloria al Señor. Desechado de los hombres, ¿cuántas veces, como dice la Biblia, lo vil, lo menospreciado de este mundo, pero por el Señor escogido, para avergonzar los sabios de esta tierra? Gloria al Señor. Después dice en Santiago también 2, verso 5, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Amén. Lo ha elegido el Señor, a las personas, quizás pobres de espíritu también, con muchas enfermedades, con muchas batallas, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Aleluya, gracias Señor. Pero hermanos queridos, así nos dice la palabra preciosa del Señor, que este joven olvidado por su familia era el hombre elegido por Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que viene, aleluya, y derrama el aceite, el ungüento superior sobre este siervo de Dios, y a partir de ese momento el Espíritu Santo está en David. Amén. Gloria al Señor. Y está en él, incluso de tal manera que cuando tocaba su arpa, era tremendo lo que sucedía. Los espíritus malignos se apartaban, las cosas que estaban pasando, los tormentos que le venían a Saúl, se apartaban, y era un hombre, sí, lleno de la presencia del Señor. Y eso es representación, David, de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia ungida por el Espíritu Santo para hacer la obra. La obra de Dios no se hace con las fuerzas del hombre, se hace con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dicen, Señor, ayúdanos? La obra del Señor se hace bajo esa unción. Mire lo que dice en Salmo 144, ¿sí? Vamos a mirarlo. No sé cómo vamos con el horario, no me quiero extender tampoco para esta noche orar. ¿Vamos bien, pastores? No se ha dormido nadie, solo mi nena. Bueno, Salmo 144, verso 1 en adelante. Vamos a mirar un poquito. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta hora? Amén. Por Jesucristo, por su sangre preciosa, por su Espíritu que está aquí, por su palabra, amén, que es preciosa, amén. Gloria al Señor. Mire qué dice. Bendito sea Jehová, mi roca. ¿Qué dice? Quien adiestra mis manos para la batalla. Eso es lo que cantó mi esposa amada. ¿Qué cantó? El Señor adiestra mis manos para la batalla.
ella decía, uy, tengo un coro en mi corazón, el Señor adiestra mis manos en la batalla, y yo estaba leyendo eso ahí. Estamos sincronizados, ¿eh? Amén, gloria al Señor. ¿Y qué dice después? Mire, mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Cuántos levantan sus manos y le dicen, Señor, unge mis manos, unge mis manos, capacítame, Señor, levante presente en esta hora, capacíteme, Espíritu Santo, unge mis dedos, dedos para quizás tocar instrumentos, para tocar alabanza, para hacer artesanías, títeres, no sé, distintas cosas, títeres para evangelizar, ¿por qué no? Algún personaje que haya por ahí, algún gaucho, que se disfrace de gaucho, que llame la atención de la gente, ¿no? Gloria al Señor, Señor pondrá, hay gracia, gracia tremenda del Señor, mis dedos para esta guerra, que es la guerra espiritual que tenemos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, y Él que nos mandó a pelear la buena batalla de la fe, amén, que es en Cristo Jesús nuestro Señor, amén. Entonces, hermano, estamos en esta guerra donde Dios no vamos a pelear con enemigos solamente en oración, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrebatarle las almas al enemigo, ¿sí? Del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor, y lo vamos a hacer con la gracia que Dios nos da. Amén. Entonces, Señor, unge mis manos. Cuando toque ese instrumento, que haya una unción poderosa. Cuando toque el bajo, cuando toque la guitarra, cuando toque cualquier instrumento, hermanos queridos, la batería, el piano, lo que sea. Yo, cuando llegué al Señor, solamente leía partituras. Estaba preparando como pianista clásico, así que era levita, porque le evitaba al trabajo. No, porque un músico, hermanos, se dedica muchas horas para estudiar. Y entonces no puede hacer mucha fuerza con los brazos, pues no es de vago. Es porque es contraproducente. Por ejemplo, levantar muchas cosas. Así que los pianistas, esos pianistas que estudian muchas horas, hacen pocas cosas porque se cuidan mucho las manos, pero no es de vago. Porque estudian 8 o 9 horas por día el piano. Pero para poder eso y no contrarrestar, hacer cosas que sean, digamos, opuestas a lo que se está haciendo el trabajo, para tener flexibilidad, agilidad en las manos, lo que sea, no se hacen un montón de cosas como levantar pesas, como hacer trabajos pesados. Entonces, pues, bueno, eso es lo que yo me estaba preparando, para ser un concertista de piano, para ser un compositor de música clásica. Todo eso me estaba preparando. Y por eso yo, bueno, no sabía lo que era hacer un trabajo pesado, nunca en mi vida lo hice. Así que después me costó bastante, pero bueno, el Señor me ayudó, ¿no? Pero hermanos queridos, ¿y cuánto es, no, la dedicación que hay que tener? Pero hermano, cuando iba a tocar la alabanza, me quedaba ahí, porque, claro, uno está acostumbrado a una partitura, y de repente los hermanos venían, encima uno se estudiaba un coro, uno solo aprendía, y cuando iban, hay ¿cuántos coros hay? Entonces cuando uno iba a tocar, encima decía, yo me lo aprendí en do, pero los hermanos lo contaban en re. Entonces, ¿cómo voy a hacer lo que me aprendí en do? Ya está, lo sé en do. Así que uno iba para un lado y parecíamos la orquesta del Chavo. Uno iba para un lado y el otro iba para el otro, Así que hacíamos mímica, que tocábamos, pero no tocábamos nada, Pero hermano querido, el Señor ahí es cuando uno se pone y dice, toma la palabra del Señor y dice, Señor, tú eres el que adiestra mis manos. Amén. Espíritu Santo, ayúdame. Y ahí le empieza a poner, empieza a practicar, empieza a escuchar, empieza a atreverse a creerle al Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, atrever a creer que el Señor es el que nos capacita, el que nos ayuda. En oración, hermano, es muy importante la oración. No solo practicar, no solamente estudiar, no solamente ir a un hermano. Si es de la congregación, si es cristiano, mucho mejor. Porque si no te hacen aprender a tocar canciones que vos nunca vas a tocar. No vas a andar tocando una canción que es del mundo, ¿no? Por ejemplo, y
y decir, mirá lo que me aprendí, no sé, una canción de Soda Stereo. ¿Qué? Y a nosotros acá, ¿qué nos importa? Eso, ¿no? Nosotros lo que queremos es alabar al Señor, Lo que queremos es alabar al Señor. Entonces, de repente necesitamos a alguien que sea cristiano, que nos enseñe a tocar las canciones cristianas y que aparte imparta en nosotros, Porque las personas, por eso es una recomendación, busque maestros cristianos. Porque las personas no solamente nos enseñan, sino que imparten lo que tienen. Si tienen algo lindo, imparten. Y mire si alguien va a aprender a tocar guitarra y de repente, y después sale tocando para el mundo. Y porque el profesor me enseñó, porque me enseñó esta canción, me gustó, qué sé yo, y empecé a tocarla y hice una banda, y de repente termina algo que tenía que ser consagrado para el Señor, algo afuera. Por eso, en este tiempo que hay internet, incluso hay clases online, hay grandes profesores cristianos, busque a alguien que pueda impartir algo sobre usted. Amén. Algo que pueda ser de bendición para usted, algo que pueda ser para que usted aprenda, alabe al Señor, glorifique al Señor. Hermanos, estamos seguros de esto. Él es quien adiestra mis manos para batalla y mis dedos para la guerra. ¿Cuántos quieren que en esta noche oremos? Amén. Vamos a orar al Señor, pero también decir que en este tiempo de la Biblia, donde nosotros estamos hablando del Antiguo Testamento.